Bueno, hoy vamos a tener el honor de participar de la charla que va a dar el ingeniero Hugo Colombo. Tengo el placer de trabajar con él hace muchos años en la UAI. Esta charla se encuentra dentro de lo que es el marco de charlas en formato webinar que estamos haciendo este cuatrimestre, producto del momento que nos toca vivir. Y en particular, Hugo, que es ingeniero electromecánico y titular de la asignatura Teleprocesamiento Avanzado en la Facultad de Tecnología Informática de la UAI. Bueno, tiene realmente muchos títulos. Hugo, yo sé que le molesta si menciono todos, pero sí no quiero dejar de mencionar que Hugo ha desarrollado una amplia actividad de investigación en nuestra Casa de Altos Estudios, en el CAETI, y en particular una investigación muy interesante sobre ondas electromagnéticas, tema que lo convoca desde hace un tiempo bastante prolongado. Y justamente la charla de hoy es sobre las ondas electromagnéticas y los efectos positivos y beneficios, la ayuda y qué consideraciones tendríamos que tener, digamos, en términos de la sociedad, los seres humanos, ya que por este momento peculiar, como mencionaba antes, estamos rodeados de ondas electromagnéticas y, Hugo, vos me vas a corregir, pero y muchas horas por día cerca a aparatos que emiten ondas electromagnéticas, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, sí. Sí, Le es dejo a cierto. vos el entendido y yo estoy aquí. Y si les parece, lo que sí quisiera agregar, bueno, en la medida que avance la charla, si quieren ir anotando las dudas o preguntas que deseen hacerle a Hugo, y sobre, digamos, el final de la charla, cuando él lo disponga, vamos a interactuar con los participantes para poder contestar las preguntas que deseen. ¿Te parece, Hugo? Me parece perfecto. Muy bien. Eh, bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por participar de este evento. Estoy muy agradecido que la Facultad y la Universidad Abierta Interamericana me hayan citado. Una cuestión de forma. Si yo llego a ver que me está solicitando yo voy a apagar mi imagen. Voy a trabajar con la voz en oculto. La persona que habla es esa que están ahí. Y me está diciendo casualmente eso, así que acá este es el momento que digo que voy a continuar con esto. Miren, hay algo que suelo hacer cuando trato todos estos temas. El profesor ingeniero Cardosi, secretario académico, ha omitido y con buen tino algunas de mis especialidades. El tema es que yo tengo una por la cual la gente puede inferir algún conocimiento. Es el marketing. Así que, por favor, nadie piense que cuando hablo de campos electromagnéticos lo hago en términos de salud. Como bien dijo nuestro estimado secretario, yo soy ingeniero mecánico electrónico. Puedo hablar de campos electromagnéticos, puedo hablar de mediciones. Obviamente habrá cosas que ameriten una mayor o una menor profundidad, un mayor o un menor estudio. Así que, por favor, nadie piense que yo puedo llegar a hablar de cuestiones que tienen que ver con salud. Respecto de salud, sí habrá cosas que uno conoce y que uno podrá decir que tal o cual cosa cumple o no cumple la medición. Ahora, si esa medición, o el valor medido, es un valor bueno o malo, no corresponde a mi especialidad. Entonces, disculpen la desnaturalización que hago de mi persona, es para que evitemos tener confusiones en el alcance de lo que yo puedo aportarles a ustedes. Bueno, aclarado esto, quiero retomar de esta charla, que son las ondas electromagnéticas, su ayuda y efectos sobre la sociedad, miradas desde el punto de vista de la persona, del ser humano. Entonces,
El tema siguiente, ¿cuándo empezaron a haber campos electromagnéticos en la humanidad? ¿Cuándo el humano llegó a tener contacto con ellos? Yo les voy a decir que los campos electromagnéticos son anteriores a a la existencia del hombre. O sea, desde que se creó el Sol, nuestro Sol está emitiendo radiaciones electromagnéticas. Entonces, el humano, la persona humana, cuando nace en términos de la vida de la humanidad, ya una persona que se adaptaba a las condiciones de esa iluminación proveniente del Sol, que son todas las frecuencias. O sea, desde frecuencias muy bajas, podemos ver la frecuencia, para que ustedes tengan una idea sencilla. Imagínense dos niños, dos niñas que están haciendo saltar a una tercera personita con una soga. La frecuencia sería la cantidad de vueltitas que daría esa soguita, digamos. Entonces, desde muy baja cantidad de vueltas a muy grandes cantidades de vueltas que puedan llegar a darse, todo eso proviene del Sol. El humano, como ser humano, está recibiendo radiaciones desde que nace. Y obviamente la raza se ha ido adaptando a esto. Esto es algo importante que lo tengamos presente. De hecho, cuando esa radiación se acerca a la Tierra, hay todo un estudio, toda una presentación. En alguna oportunidad hizo el profesor ingeniero Valentino Trainotti sobre cómo se atrapan las ondas, las partículas, hasta llegar al cinturón del Ecuador, donde hay gran proliferación de descargas eléctricas. Las descargas eléctricas son rayos. Esas también son ondas electromagnéticas. No quiero entrar en matemáticas para explicar cómo serían y qué sé yo, pero se puede, en base a que existió una onda electromagnética que se propagó. De hecho, nosotros escuchamos el ruido de un rayo después que viajó la luz. Cuando viaja la luz, eso es la onda electromagnética, que duró un ratito. Que sepan que estamos en presencia de campos electromagnéticos desde nuestra tierna edad. Ese es un tema importante. Ahora, mirado esto como humanidad, como forma de que exista un campo electromagnético, el término campo es algo que ustedes no tienen que pensar como que estamos hablando de una fuerza como la fuerza que, por ejemplo, solo que en un caso de origen magnético. ¿Cuántas veces vieron que los imanes se atraen? Eso es una fuerza de origen magnético. La otra puede ser una fuerza de origen eléctrico. La fuerza de origen eléctrico podría ser el mismo rayo. El rayo son cargas que se mueven de un lado al otro, bueno, porque hubo una fuerza eléctrica que los desplazó de un lado al otro. Hay toda una teoría que dice que si hay movimientos de partículas, que en general son los electrones, el movimiento de los electrones va a generar un campo magnético. O sea, la presencia de un campo variable de tipo eléctrico genera una presencia de un campo variable de tipo magnético y viceversa. Esto para decirlo sencillo. Me produce un poco de escozor hablar con personas que no son del campo, porque el otro día estaba asistiendo a un webinario de mediciones de gente de electrónica, y cuando trataron de hablar de gente que se dedica a las antenas, al campo de los, valga la redundancia, de los campos electromagnéticos radiados, los trataron como la gente, los nerds, ¿no? Discúlpenme el término. Entonces, la buena voluntad de acercarse a entender este capítulo que tiene tanta matemática, que a veces cuando tengo que estudiar algo me obliga a ir al año 1820, allá ver las cosas de Fourier, todo esto me da
Universidad Abierta Interamericana, bueno, es un respeto muy grande que me generan ustedes. Bueno, otro caso que quería citarles así para que ustedes vean cómo viene la historia. En una oportunidad estaba viendo algo que sucedió en la Mesopotamia, el Éufrates, donde los fenicios habían logrado hacer unas pilas mucho antes, estamos hablando del Éufrates, y en realidad Alessandro Volta, en 1810, cuando nosotros estamos teniendo la libertad, él estaba generando su pila, ¿no? Y esta pequeña pila que se hacía en aquellas épocas permitía hacer depósitos de metales, ¿no? Vieron que ustedes le dio un bronceado, un cromado, bueno, hacían pilitas con vinagre. Miren ustedes, y obviamente al haber una pilita había una circulación de corriente y de hecho había un campo. O sea que fíjense que los campos electromagnéticos ya como producción del ser humano, no ya como producción de la naturaleza, vienen de muy, muy lejanas épocas, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, ustedes me van a decir, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo estamos? Bueno, si no existiera, si no hubiera existido Alejandro Volta, Ampère, Biot-Savart, Lenz, Faraday, Maxwell, Henry, Sommerfeld, pues, Lorentz, no quisiera olvidar a ninguno de ellos, sería realmente muy difícil haber logrado lo que hoy tenemos. Así que imagínense ustedes que desde 1810, cuando ahí empieza Alessandro Volta y a partir de su pila lograrse todo lo que tenemos hasta hoy, no, han sido muchas las cosas que se han encontrado. Y si no existiera un campo, no se desplazarían esos electrones que les mencioné, que son los que eran lo que llamábamos la corriente eléctrica, no tendríamos ni siquiera iluminación. O sea, iluminación la forma que la conocemos hoy, que gracias a Dios el sol existe y sale todos los días por ahora. La iluminación nocturna, digamos, o en zonas donde el sol no llega, la tenemos gracias a que existen este tipo de dispositivos, que son las baterías que permiten la circulación de corriente, circulación de alguna manera generará un campo. No quiere decir que este campo, salvo en el momento de conexión, produzca algo que se emita. Si lo voy moviendo será otra cosa, pero estando estático, simplemente es una circulación de corriente. Ahora, el tema es que eso es lo más elemental. Ahora, si no hubiera existido los campos, las ondas electromagnéticas, porque terminan generando una onda electromagnética como sería el rayo que vemos, ¿no? Solo que después, bueno, se mantendrán más en el tiempo como sucede cuando escuchan una estación de radio. Entonces, para poder hacer, se requirió de todo aquel andamiaje y llegamos al hoy. Y bueno, ustedes saben que la compañía que da un dispositivo como nuestro receptor radial, en ancianas durante la noche o personas que tienen sensaciones de soledad, es un elemento altamente importante. Entonces, me acostumbré. Sí, es cierto, pero también los tiempos han variado. Hay personas que viven en el ostracismo, que viven aisladas, bueno, y ellas les ha resultado natural trabajar de esa forma, vivir de esa forma, pero el común es un ser social, necesita cierta suerte de compañía, y cuando está aislado, estas radios nos aportan compañía. Es algo que yo no lo voy a estudiar porque no soy psicólogo, sociólogo
o médico, pero seguramente es algo reconfortante para la persona. Por lo menos yo veo que mis seres próximos, ¿eh? Y además ven, escuchan la radio o ven un programa de televisión, que sería ya un perfeccionamiento de la radio, es algo que nos da compañía, ¿no? Así que bueno, además de esparcimiento, además de... Así que si pensamos en lo que nos aportan estos campos electromagnéticos, estas ondas electromagnéticas, ahí tenemos una visión bastante grande de lo que se puede obtener. Entonces analizamos lo que sucede con la iluminación, ni hablar de las iluminaciones a nivel urbano, ¿no? De ninguna manera es un tema menor, porque más allá de la seguridad que da la iluminación, sin luz, que se tiene, en este caso a través de hay que ver dónde uno se para, digamos, pero si no existiera un campo de iluminación de una bombita, las que hoy tenemos en los autos, y si no existieran esos campos que terminan, y ahí sí son ondas electromagnéticas que viajan por los cables, otra cosa que sería bueno conceptualizar, digamos. El rayo, voy a tomar el rayo como una cosa de la cual uno no tiene control. El rayo se produce su viaje, porque uno lo ve porque viaja, si no viajara no lo vería, de manera creciente de cualquier día. Ahora, cuando ustedes dicen, yo quiero encender un velador, yo estoy vía la energía eléctrica, ahí sí es una energía variable, entonces hay campos electromagnéticos y tengo la energía guiada. No es el único caso. En el caso de las comunicaciones, ustedes agarran y para conectar a la computadora, salvo que lo hagan por sistema inalámbrico, cuando le conectan el cable a la computadora para conectarse a la red, el campo electromagnético. Esta es otra aplicación y ahí tenemos el campo guiado, a diferencia del otro, que es el que viene del wifi, donde según como nos paremos, podríamos pensar que no, porque hay una difusión. Yo me muevo con mi computadora de un lado a otro y sigo vinculado, digamos, dentro de ciertas áreas. Así que ahí tendríamos, ¿no?, la parte guiada y la parte no guiada. Y para ya necesitamos los grandes cableados que vienen desde las represas. O sea que, fíjense ustedes cómo nosotros tenemos una vinculación en el día a día, en el ser humano, proveniente de distintas fuentes, para poder tener nosotros tenemos y usamos a diario. Después podemos discutir si hay algo que es más superfluo que otro, más necesario, más innecesario. Sí, por supuesto. Uno podría decidir ir a vivir a una hermosa también. Eso no quita que el sol va a salir todos los días, Dios mediante. Salvo que la isla esté en un polo y solamente tenga una noche larga de una cantidad de meses, pero, o un día muy largo, según sea la época. Entonces, nadie piense que todo es lesivo, o que todo es magnífico. Como todo, la balanza tiene dos patos y bueno, como dice el tema del subviaje de Colombo, si ganamos por un lado, por otro lado. Entonces, hay que manejarlo todo con cierta cautela, de manera prudente. Por ejemplo, una cosa que tengo anotada para ustedes es el caso de los audífonos que se ponen. Esto puede ser
normalmente basados en la norma Bluetooth. Es un poco lindo el origen de este concepto, porque viene de un viejo rey de la zona que logró aunar a las tribus. Y como el sistema Bluetooth, que fue diseñado y pensado en aquella zona del mundo, sirvió para aunar distintos sistemas que habían se le puso el nombre de este rey, que tenía un diente azul, por eso Bluetooth. Entonces, y ustedes los usan directamente en los oídos. Yo no tengo inconvenientes en que lo usen. ¿No hay necesidad de usarlos todo el día? O sea, no es natural que uno tenga dos antenas colgadas del oído todo el día. Se los planteo como una opción. Mucha gente que está 8 o más horas por día, porque el día que el argentino es vago, primero vean a muchas de esas personas que trabajan 10, 12 horas al día, los 5 o 6 días de la semana. Enfocados en eso, y tenerlo tanto tiempo en sus oídos puede ser algo poco conveniente. No estoy evaluando las características puntuales de algunos, los habrá de mayores exigencias para el organismo, de menores exigencias otros. Ahora la pregunta es necesario que lo tengamos? Se los dejo a ustedes para que cada uno lo reflexione. ¿Nos da una solución? Pero claro que nos da una solución. Yo me puse eso, me fui, me hice un café en lo que sería el office de la oficina, después vine, me senté y mientras tanto mantuve la charla. Que hay una cantidad de servicios que podemos tener gracias a las ondas electromagnéticas. Esta conferencia obviamente no existiría si no fuera por las ondas electromagnéticas. Tenemos que hablar Juan 951 en algún aula que nos hubiera asignado nuestro señor secretario, y entonces nos veíamos y estaríamos trabajando. Obviamente, en un periodo como este eso hubiese sido imposible. Que hay un sinnúmero de beneficios que esto genera. La supervisión de pacientes en el ambiente de la medicina, de manera remota. El otro día me decían el caso de un matrimonio que habían tenido COVID. Y este matrimonio había sido controlado, cada uno de ellos, de manera remota. Importante, no se expuso al personal de medicina al contacto directo con alguien que es COVID-19 positivo. Esto es un tema importantísimo, o sea, la existencia de estas ondas electromagnéticas que permitió hacer comunicaciones remotas, que eventualmente permitió que mostraran sus estados. Yo no soy médico, así que yo nada puedo decir. He escuchado alguna vez que los médicos analizando, viendo la coloración, los rasgos, todo lo que es la semiótica, ellos pueden tener una percepción de mayor o menor necesidad de algún tipo de asistencia por parte del paciente. Entonces, y toda su convalecencia posterior fue controlada de manera remota. Entonces, hay cosas importantísimas que nos permiten las tecnologías, ¿no? Y estas tecnologías están basadas en las ondas electromagnéticas, que podrán haber viajado por un cable, que podrán haber viajado por el aire, guiadas o no guiadas. Así tenemos un panorama de donde se aplican, se ven, se perciben en el día a día. Si nosotros vamos a cualquier cuestión tecnológica, encontraremos
en algún punto se manejan materiales metálicos. Los materiales metálicos en muchos casos requieren de algún tipo de fundición. La fundición quemando o quemando algún tipo de material que pudiera lograr las temperaturas de fusión de los metales. Hoy en día, acaba una destrucción de los árboles. Hoy en día podemos generar, aprovechando, no hay nada gratis, ¿eh? Como les dije, la balanza tiene el sub y baja, tiene dos así que ganamos por un lado, se puede aprovechar de una manera un poco más amable con la naturaleza a través del uso de una represa y generar hornos eléctricos que permitan la fusión de los metales. Ya. Y eso se puede lograr, ¿por qué? Porque la onda eléctrica viajó por los cables, podría ser continua también, sí, es cierto, pero sus variaciones en el tiempo también generarían campos eléctricos, por tanto algún campo magnético variable en un intervalito. Hay que mirarlo muy con lupa, ¿no? Les digo esto porque siempre, como les dije antes, el surja tiene dos. Y bueno, está bien, no lo hacemos, fenómeno. Nos perdemos todo aquello que requiere un alto horno. O los trabajos en materiales plásticos que no requieren una temperatura tan elevada. Las podemos hacer con alguna resistencia eléctrica. De hecho, recuerdo haber ido a una vez a visitar a General Electric cuando hacía los teléfonos aquellos negros. Uno vio a alguno de sus abuelos o padres, se hacían con una onda electromagnética que daba 20.000 vueltas en un segundo, ¿no? Y aquellas 20.000 vueltas de la soguita que les mencionaba. Y con eso lograban fundir el material plástico y hacer el teléfono. O sea, de ejemplos vamos a encontrar casi para que miremos. El horno de microondas, ¿no? ¿A cuántas personas le ayuda en su día a día? Y tenemos que trabajar y solo podemos hacer la compra un fin de semana, y entonces mandamos al freezer los productos que compramos. Por supuesto, habrá gente que comprará productos vegetales. También, pero ¿qué hago? Me olvidé de sacarlo a la mañana. ¿Cómo hago para comer algo ahora? Lo saco y lo pongo en el microondas y lo descongelo en el microondas. Después veré cómo lo proceso. Veré cómo. Pero ese microondas sirvió, me refiero a microondas como horno de microondas, sirvió para darme un servicio. Y ahí hay ondas que son no guiadas, digamos, están acumuladas dentro de esa cavidad, forma nuestro horno de microondas. O sea que es excepcional. El bebé está llorando, la bebé llora. Uy, la mamadera, me olvidé. Tengo que calentar la leche. Bueno, una opción es calentarla rápido en el microondas. Sí, la pongo a calentar y me voy. No me quedo con el bebé o la bebé en brazo delante del microondas mirando cómo da vuelta el dispositivo en el cual hayan hecho la elevación de la temperatura de la leche. Entonces, hay cosas, tenemos que usarlas, tenemos que ser lo más cautos posibles. En general, el alejamiento físico, no tomar distancia de donde se producen algunas cantidades de energía que son importantes en formas relativas, es satisfactorio, siempre es saludable. Esencialmente, digamos, todo lo que es la electromedicina,
no existiría si no estuvieran los magnéticas, no existiría esa ayuda que da la electromedicina. Ya cité el caso de COVID, que ustedes habrán visto ese famoso hospital que hicieron la gente de Wuhan, allá en China. Bueno, iba un robotito similar al robotito de línea productiva de cualquier planta automotriz. Y agarraba y se paraba en la puerta y decía a cada paciente qué sacar de qué bandeja. ¿Y qué se había logrado? Habíamos logrado evitar exponer al personal de medicina, al personal de asistencia a la medicina, ya sea la enfermera, ya sea la persona de la parte de cocina. Bueno, en algún momento dado podría requerirse la presencia de algún médico por el nivel de la gravedad que requiriera alguna intervención. Bueno, ahí está. Ahora, una vez, imagínense cualquier sala de cuidados intensivos. ¿Qué es lo primero que ven? Le ponen en los dedos una cantidad de sensores, le ponen equipos de medición, equipos que le aportan o oxígeno o aire a la persona paciente. Y el control no se hace de ahí, se hace desde un puesto donde una misma persona está mirando a todas las personas que están en el área, produce alguna lectura anormal, yo soy incapaz de poder decir que es normal y que es anormal, sí seguro se va a prender una alarma y según el tipo de inconveniente que surge, la alarma y por ende la urgencia de lo que hay que hacer. Entonces, la persona cuando percibe la alarma ya sabe con qué elementos tiene que ir munido para ayudar a la salida de ese paciente. Y eso hubiese sido imposible hacerlo en esos tiempos sin existencia, sin la ayuda, perdón, sin la asistencia de las ondas electromagnéticas. Las comunicaciones de todo tipo, las comunicaciones satelitales, persona sepa dónde está ubicada gracias al sistema de posicionamiento terrestre que está basado en una cantidad de satélites que iluminan hacia la Tierra. Y según donde uno esté, leyendo un mínimo de 4 satélites, puede obtener su posición. Piensen ustedes que la posición es, en este momento estoy en determinado lugar, o sea, latitud, longitud, y a tantos metros sobre el nivel del mar. Eso es la posición, por eso se necesitan 4 satélites. Es una matemática que soporta todo esto, o sea, no es... Eso se hizo porque hubieron ondas electromagnéticas viajando dentro de la terminal telefónica y ondas electromagnéticas que vinieron desde varios de los satélites y llegaron hasta la terminal y en la fueron procesadas. ¿Es importante? Bueno, antes ¿qué hacíamos? Y le preguntábamos al que nos cruzábamos, le preguntábamos al otro, y los gobernamos. Hoy agarramos a una persona joven, sale con su terminal telefónica y va de la casa de donde estaba al lugar que tiene que llegar, y todo ubicándose. O sea, beneficios hay. La medida que las personas les den un buen uso, todo va a ser muy beneficioso. O sea, el humano es el que puede distorsionar ciertas cuestiones de estas ondas electromagnéticas. Yo estoy más o menos en la hora que se había previsto. Si quieren, yo sigo. No sé, profesor Cardachi, ¿qué me dice usted? No, estoy viendo ahí unos relojitos que se han prendido. A ver, díganme ustedes. Si no, sigo. Hola Hugo, ¿Hay alguna pregunta que pueda agarrar? Sí. Podemos indagar a ver Decime. Sí, podemos indagar si en el público presente hay alguien que desea hacer alguna pregunta. La pueden escribir. Perfecto. Sí, la pueden escribir por chat. Mirá, no me entró por el chat, me entró por
por otro lado, por mi WhatsApp. Por WhatsApp. Sí, de alumnos que tengo que están. Sí, adelante. Me están preguntando que si bien, acá hay una manito levantada también. Vamos a dar lugar y después yo te pregunto lo que tengo por aquí. Sí, dale una opción al señor Carlos Sí, Baldo, que había tenido dificultades para comunicarse. sí. ¿Querés poner el audio, Carlos, y hacer la pregunta? Bueno, mientras él soluciona el tema del audio, te hago lo que me llegó a mí, te hago la pregunta que me llegó a mí. Adelante. Acá me remarcan que entendieron y que vos explicabas que no ibas a dar una opinión como médico, pero digamos, plantea a la persona que sí genere inquietud, digamos, y qué precauciones debería tener, porque increíblemente está frente a la PC por el tema de la pandemia muchas más horas de las que debería estar. Y qué tipo de precauciones debería tomar? Excelente pregunta. Mire, me causa gracia, creo que esto algo hablamos medio a micrófono abierto con el profesor Cardache. El tema es así, ya sabíamos nosotros acá en la UAI desde el año 2009 con el H1N1 que nuestra carga laboral se iba a ver incrementada y obviamente incrementada por presencia de la persona frente a la terminal de usuario. En realidad tiene varias componentes esto. Hay una componente que tiene que ver el agotamiento visual. Es muy importante que digamos, estando uno sentado con la terminal telefónica, podría ser la telefónica también, con la terminal de cómputo, que estuviera en línea con los ojos. Mire, hay un cliente, yo nunca me hice mucho problema donde me sentaba, porque en general tengo asistencia a usuarios, no tengo a veces en mi vida profesional habitual, no la de esta pandemia, tengo una rutina de muchas horas delante de la terminal. Pero me conseguí una sillita suficientemente baja y levanté la terminal como para que mis manos queden horizontales extendidas al teclado y que mis ojos den justo a la terminal. Esto posiblemente si usted tiene una computadora portátil no se pueda lograr la doble situación porque implicaría que uno tiene que inclinar la cabeza. Quizá lo conveniente sería levantar la terminal y tener un teclado extendido, inalámbrico, extendido con cable mejor, así no tenemos el Bluetooth andando todo el día, que también es una radiación más para ponerle al ambiente, y uno podría estar trabajando de una manera un poco más saludable desde el punto de la vista. Desde el punto de la radiación, sí, tenemos la radiación de la terminal. En realidad, las mediciones que yo he visto que se hicieron prácticamente no serían algo preocupante a los valores que hoy conocemos. Sin embargo, hay una cantidad de otras cuestiones, de otras índoles, de tipo psicológicas y hasta sociológicas, que puedan implicar alguna consideración para reducir el tiempo de exposición. Nuestros ancestros han sido muy sabios al momento de decir que tenía que haber ciertos intervalos para un refrigerio, para un almuerzo, todo eso, después para una pequeña merienda en la tarde, todo eso debe ser respetado, porque eso viene desde el lado de otras consideraciones que obviamente yo desconozco el basamento teórico
médico, psicológico, sociológico, etcétera, que pueda tener. Hugo, Están nosotros como empleados en tratar de cumplir con esos tiempos. Sí, sí, profe. hay dos preguntas más. Sí, sí, adelante, adelante. Una de Juan Pablo, que Sí. dice que vive pegado a una usina de Edenor y qué consecuencias puede traer a su salud electromagnetismo irradiado por la subestación. Y la segunda, si es verdad o mito este tema de las personas electrosensibles. Electrosensibles. Sabía que iba a venir, por eso hice todas las aclaraciones de entrada y es más, suelo desnaturalizarme y decir que yo hablo por mí, con mi matrícula, la que tengo colgada del bolsillo, por eso quería que me vieran de entrada como estaba ataviado. Así que voy a hablar yo desde mi humilde, leal saber y entender. ¿Mm? Punto uno. El tema de las usinas, estamos hablando de grandes intensidades de campo, porque hay grandes cantidades de energía. Paradójicamente, el humano soporta más esas cantidades de energía en esas frecuencias en que se trabaja en las usinas. Hay valores, límites que deben ser respetados de acuerdo al conocimiento actual de la humanidad. Le voy a decir algo que me dijo una vez el doctor, me dijo, hemos intercambiado correspondencia a raíz de mi trabajo acá en la UAI, el doctor Grigoriev me dice que ellos llevan 120 años electromagnéticos. En realidad habría que ver qué valores se registran de campos electromagnéticos. Por supuesto, nunca pondría una persona a que esté presente ni parcial ni totalmente por debajo de una catenaria de una subestación. Ahora, usted vive al lado de una subestación que usted conoce, porque usted la ve físicamente, está sobre tierra. Hay una cantidad de subestaciones que están bajo tierra y no sabemos que están. Bien, me pueden decir la tierra protege, y es cierto, lo que sucede es que hay que medir la intensidad de campo eléctrico o magnético que tenemos en esa zona. Esencialmente campo eléctrico es lo que se suele medir. Hay toda una especialidad que se dedica a medir esos campos. Si usted necesitario quisiere verificar la situación de esa subestación, yo tengo colegas del Consejo Profesional que se dedican específicamente a medir eso, en equipamiento específico. Pero así, en términos generales, no puedo decir nada ni a favor ni en contra. Sé que hubo algún estudio, he visto ciertas observaciones de ese estudio, nosotros lo estudiamos acá en la facultad, que relevó algunas situaciones poco saludables. Yo vuelvo, desde la parte clínica, hablo del resultado, yo desde la parte clínica nada puedo decir. Pero, por ejemplo, en ese estudio, no sé si existió, no aparecía en lo que yo leí. Vamos a ponerlo en términos lo más exactos posibles. Pero, por ejemplo, nadie estudió los efluentes. Nadie estudió el estado previo a la situación que estaban cuestionando. Entonces, nadie estudió el aire. Entonces, muchas veces hablan de las ondas electromagnéticas y no se estudiaron esas componentes. Y la ignorancia de eso, no por ser, perdón, mi propia ignorancia de los valores que se registran, me impide decir si estábamos en un ambiente aceptable
para esa calidad de agua, digamos, el agua utilizada, ¿no? El agua residual de los hogares muestra presencias en el organismo o en proximidad de los organismos de ciertos metales, por ejemplo, metales pesados que pueden generar las dolencias que a veces se han registrado. Vuelvo a decir, cada caso hay que tomarlo en particular, pero hay que estudiarlo en un todo. No todo es el tema de los campos electromagnéticos. Hay gente que trabaja en las usinas durante muchos años de vida y no tenemos antecedentes. Se sabe, no se sabe, se dice, no sé, no lo sé, a mí no me consta, habría dificultades en la niñez con los campos eléctricos de esas intensidades, pero no me consta, no le puedo decir ni siquiera quién me lo dijo. Me ha llegado de tanto trabajar en esto. Como me ha llegado que la gente que trabaja en microondas, es mi especialidad, engendra hijas mujeres. Yo tengo 2 hijas mujeres. Yo empecé a trabajar en microondas después de que ellas nacieron. Entonces, ¿computo yo para esa estadística? No. Si fuera una estadística, yo no computo. Discúlpenme la veracidad de esto. Con respecto a la gente electrosensible. Sí, a eso quería llegar. Tengo un caso que me está tocando cerca, pero se suspendió su estudio producto de esta pandemia. No sé en qué terminará el estudio. Me hizo una consultoría y casualmente solicité que se me autorizara a la profesora Susana Darín, nuestra secretaria técnica, a concurrir, a asistir a la gente del gobierno de Ciudad en esto. Pero se habla mucho, pero no se ha podido medir. El otro día lo consulté con el doctor Grigoriev esto, y yo no sé si porque... Buenas tardes, profesor Pedini. Yo no sé si porque ellos tienen unos valores de campos electromagnéticos, los campos que generan las ondas electromagnéticas, bajos, no, ellos no llegan a tener esa situación. Lo cierto es que sí, parece ser que las hay estas personas, pero nunca lo pude verificar. Entonces, si me dicen que existe, el que diga que es electrosensible, yo se lo tengo que respetar. Pero no lo puedo confirmar a qué se debe el origen. Si es que realmente es así, no puedo confirmar a qué se debe el origen. Muy bien. O sea, no la problemática médica, esa que le explican los médicos. Ok. Pero la relación. Yo había leído El campo algo en Francia, Hugo. En Francia había leído sí, sobre alguna gente que se declaraban sensibles a las ondas y se habían como retirado de la ciudad a vivir casi, digamos, en no contacto, ¿no? Con nada que tenga que ver con ondas, ni electricidad ni nada. Hay una nota muy interesante en unas cuevas, pero digamos, todo lo que pude investigar y leer, que en su momento fue mucho, terminan apuntando a que no pueden determinar si realmente es así o si la persona tiene una patología psicológica, ¿no? Bueno, ese es un tema. Con lo cual que queda como ahí, porque la persona está convencida de que cuando está rodeada de ondas se sienten mal, pero no logran determinar si es realmente así o es la psiquis de la persona la que hace que se sienta mal. Pero bueno, es como muy largo el tema. Exactamente. Bueno, y vos sabés que es una pregunta muy interesante. ¿Puedo aportar algo más a eso que mencionaba? Sí, por supuesto. El tema de alejarse de la ciudad o del centro urbano, estoy hablando de la República Argentina,
A lo mejor esto en otra nación no sirve. Pero suele haber, en especial en el interior del país, suele haber decisiones a nivel de gobiernos comunales, o sea, de municipios. No quiero las antenas en el ejido urbano, ¿no? Pero sí quiero telefonía celular en el medio. Sí quiero radio, sí quiero. Entonces yo tengo que ponerlas, lo voy a decir fácil, ¿no? Pongo las antenas fuera del ejido urbano. Pero voy a dar un ejemplo. Si yo me alejo, alguien decía que no me escuchaba, yo me voy a alejar 2 metros de acá. Y voy a seguir hablando así, y ustedes quisieran saber si ustedes me escuchan. Y lo cierto es que no me están escuchando y se les está entrecortando. Para eso tengo que gritar más, ¿me entienden? Entonces, si yo sigo hablando así, cuando me acerco a la distancia, estoy gritando una barbaridad. Pero yo, para llegarle a esa persona, me tuve que alejar. Yo tuve que aumentar mi nivel de presión sonora en este caso. En el otro caso sería la intensidad de los campos electromagnéticos. Si yo me alejo de la ciudad, puedo llegar a estar expuesto porque en realidad los sistemas irradiantes están al borde de lo que es el ejido urbano. Lo planteo como una opción, para que nadie se engañe. Si ya voy a una cueva, bueno, y habría que ver. Claro. Sí, al final uno se aleja pensando que está más a salvo y por ahí lo están irradiando peor. Exacto. Mira, Carlos, que dejó acá en el chat, porque andaba con un problemita de audio, por una pregunta muy interesante y sé que es un tema en el cual vos te especializás. Decía que sería muy interesante si se puede evidenciar y clasificar los distintos tipos de radiaciones que hay hoy, que la tecnología no ha incorporado como en nuestro entorno, y sobre todo lo referente a radiaciones ionizantes, que son muy abundantes, y las no ionizantes. Sí, esa clasificación existe. Claro, y te pregunta si cree que esto puede alterar la biología humana. Bueno, si bien yo podría llegar a medir radiaciones ionizantes, no es a lo que mido todos los días. Las ionizantes, les voy a dar un ejemplo. El número de radiografías o tomografías por año o por persona o por intervalo de tiempo está acotado, porque si no puede alterar la salud de la persona. O sea, las ionizantes, la cosa es más complicada, digamos. Las no ionizantes, y medio que no sabemos en algunos casos si se disfrazan de oveja y son un lobo. Esa es la verdad. Y lo cierto es que siempre tenemos el interrogante. Se las trata de clasificar. Por ejemplo, hay toda una cantidad de servicios de comunicación que con la telefonía celular ya no existen. Si esos servicios producían daño, están tipificados, están estudiados, porque hay unas curvas que no me animo a compartir la pantalla para que no se corte. Yo, si quieren, les mando las curvas en función de esa frecuencia, esa cantidad de vueltitas que daba la soga por segundo, para que ustedes vean que en función de esa cantidad de vueltitas que yo doy, por ejemplo, las zonas de las estaciones de FM de la televisión tradicional, el cuerpo humano es más sensible. Entonces, yo tengo que poner valores más bajos o tengo que estar más alejado de esos puntos de emisión. No sé si eso satisface la pregunta de la catalogación. Están catalogados, están medidos, se han medido han estudiado con el dinero de ustedes. Nosotros hemos tenido al INDEBio, Instituto Nacional de Biofísica, donde se hicieron los estudios
de todo el espectro electromagnético, que va desde los 100 kHz, si mi memoria me es fiel, hasta los 300 GHz. O sea, 300 GHz serían 300 millones de vueltitas por segundo. Y, a ver, 300 millones, no. A ver, un millón, no, póngale 2 ceros más. 300.000 millones de vueltitas por segundo. Y 100.000 vueltitas por segundo. Eso fue estudiado, o sea que está codificado. Y por encima de eso estudia la MAT, lo que pasa acá. O sea que está estudiado. Está estudiado. Tenemos otra pregunta sobre qué hay de cierto que al calentar comida en un microondas con materiales metálicos, estos contaminan la comida. Fíjense, los materiales metálicos dentro del horno. Fíjense, no. Es un cortocircuito al sistema. No. Me van a decir, pero el agua es conductora. Sí, pero el agua tiene pérdidas. El agua está. Es distinto. El agua no es pura, no es perfecta. Pero un metal es un conductor, es un cortocircuito. Pueden dañarse en microondas y bueno, esos daños donde se libera mucha energía y nunca sabemos a dónde termina hacia afuera, ¿no? Por la radiación, por ahí algún componente se daña y explota, esas cosas pasan. No digo que sea todos los casos, habrá equipos más sensibles, menos sensibles. Nada metálico dentro del microondas, nada, cero. Sí, va a llegar a ser un corto antes que contaminar, digamos. Exactamente. Bien, y Carlos te aporta una duda también, una inquietud con referencia a lo que venías conversando y plantea que se han detectado últimamente un sinnúmero de problemas en las glándulas tiroides, en las personas, y si se podría establecer o se ha establecido alguna relación entre esta patología y las radiaciones X, sobre todo cuando las radiaciones X, bueno, a placas de tórax, dentales y otras, digamos, si podría haber una relación entre ese tipo de radiación y los problemas en las glándulas tiroides. El otro día fui a ver a un otorrinolaringólogo y él me asociaba la producción de algún problema al uso del teléfono. Yo no conozco exactamente la patología que produce los rayos X, pero el tema es la cuantía, o sea, no solo la intensidad. Para que tengan una idea, un rayo X apunta a rayos hechos con entre 50 y 150 kilovolt. Es mucha energía. Piensen ustedes que la línea de tensión común tiene 220 volts. Estamos hablando de 100, casi 1000 veces más, un poco menos según el caso. El tema es la duración. Esto es muy breve. O sea que si no, no existirían los trajes de plomo para trabajar en rayos X. O sea, sí, hay un daño. Ahora, si puntualmente producen esa patología, no lo sé. O sea, como todo hay que usarlo con cautela y siguiendo las instrucciones que tienen los radiólogos, ¿no? Si necesitan profundizar en esto, yo tengo llegada a un colega, el doctor Toussaint, que podría explicarles su visión, y es una persona muy cauta. O sea, si tuvieran las personas que tratan de hablar de bajar los niveles de radiación. Así que si fuera necesario podría llegar a por lo menos transferirle la consulta, que me la escriban y yo se la transfiero y les devuelvo lo que él me dice, ¿no? Ok. Bueno, muy bien. Bueno, no veo más preguntas, Hugo, por aquí, pero me gustaría, si vos querés, y tenés ahí a la mano el chat, si no lo hago yo, podés compartir tu mail para que te envíen si tienen alguna consulta o derivar, sería bárbaro. Y mientras vos haces eso en el chat, nos comenta Carlos que él trabaja con campos electromagnéticos en el área médica y
mm, dice que ve reacciones en las células humanas, sobre todo las no ionizantes. Dice, veo que hay alteraciones en los potenciales de membrana de las células. Ah, bueno, eso es interesante, digamos, eh, sería bueno contar con esas observaciones, ¿no? Para, sí, ya veo. Eh, eh, para poder elevarlo a la gente que estudia, ¿no? Los biofísicos. Eh, si me ponen la consulta por escrito, incluso tengo llegada a un colega, que es una persona por quien tengo mucho respeto. Hoy en día está todo muy cuestionado, pero esta es una persona de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ahí va, ese es mi correo electrónico. Eh, y podría llegar a pasarle a él también la consulta, por lo menos para tener más de una opinión, ¿no? Perfecto. Sí, sí, muy, muy interesante. Además, bueno, puesto en primer plano cómo la tecnología, siempre lo repetimos en la facultad, ¿no? Cómo la tecnología hoy es un aspecto transversal a todas las ciencias. Bueno, Ah, acá hay casos de medicina y tecnología clarísimo, ¿no? Y cuánto campo sí. hay por estudiar, ¿no? Evidentemente los que están en el día a día, como Carlos, tienen como evidencia empírica, pero bueno, todo eso hay que estudiarlo, formalizarlo, investigarlo y darle un sustento científico profundo para poder establecer las correlaciones entre las variables y las consecuencias, ¿no? Impecable, exactamente, así es la cosa, porque si no, esto genera dudas. Eh, la verdad que sería bueno, o sea, si hay casos, o sea, no digo que por ahí lo pueda hacer yo, pero por ejemplo, conozco gente en La Plata que está trabajando, bueno, todo esto lo estábamos haciendo antes de que se iniciara la pandemia, pero tengo profesionales en La Plata, el ingeniero Stagliano que trabaja en la Facultad de Medicina y él podría llegar a llevarles las consideraciones a esta gente y que ellos, no sé, aporten su visión, ¿no? También. Claro, 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 claro. Bueno, Hugo, para... Eh, Sí, decime, por favor. no, lo que sería bueno sería tratar de ver los casos. O sea, porque un caso puede ser como el caso este electrosensible, que no es el común. No deja de ser preocupante. Pero si no tenemos un caso, también si hay una cantidad de casos que expresan tal cosa y se puede establecer la correlación, porque si uno no tiene buen sustento, todo va a manos de otros científicos. Ustedes siempre piensan lo siguiente, eh, consideren que hablan con tres personas, ¿no? Usted propone algo, va a tener uno que está a favor. No importa si es buena o mala su idea, va a tener uno que está a favor. Va a tener uno que está en contra y va a tener uno que en algún momento parece que está a favor y otro parece que está en contra. Ustedes me van a decir, no, pero entre la evidencia experimental le queda 2, 3 o 5, sí, pero siempre hay un juicio de valor. No, pero la evidencia experimental son 3, sí, fenómeno. Pero el juicio de valor, el considerando la temperatura, el lugar que se hizo la medición, cómo estaba, y Por empiezan a eso, cambiar las cosas. por eso, Todo, Hugo, por eso, Hugo, es interesante que la gente que está, digamos, con estas inquietudes, ¿viste? Se puedan integrar a proyectos de investigación, porque correcto. un valor agregado que tiene el proyecto de investigación, más allá del punto final, es todas las consecuencias que uno va pudiendo generar y que va absorbiendo conocimiento e información en ese transcurso cuando va elaborando un paper y lo puede presentar digamos, en alguna conferencia, porque esa actividad de presentar el trabajo, la idea o el paper, al someterla ante la comunidad científica, vuelve todo el feedback. A veces uno muy contento porque las opiniones van en el sentido que pretende y otras no, pero inclusive las que no son las que a uno le hacen
abrir los ojos sobre el sesgo que puede tener lo que está investigando y ver variables, aspectos que uno no consideró. Y es una manera como de validar contra la comunidad científica esa idea o esa correlación que uno está realizando entre distintos temas, porque si no es muy difícil, porque generalmente son problemas que si uno lo acota demasiado, no son representativos, y para manejarlo entre poca gente son demasiado amplios y con muchas variables y condicionamientos. Entonces, estas cosas mejor es someterlo a la comunidad y que la comunidad opine, y uno de eso se nutre y va puliendo y llevando su investigación para poder empezar a obtener algunas conclusiones, porque ¿cuánto hace, Hugo, que nos conocemos? Más de 20 años. Y yo este tema de las ondas electromagnéticas es un tema que creo que debe hacer 20 años que lo hablamos, ¿no? O sea, está como siempre en la investigación, y en algunas cosas, por supuesto, se ha avanzado y hay muchas respuestas, y otras siguen siendo dudas tan grandes como las que teníamos hace muchos años atrás, ¿no? Sí, porque encima la tecnología cambió. O sea, es un excelente punto estoy en línea todavía, ¿no? Sí, te escucho. En aquel momento que hablamos de esto, teníamos los teléfonos, voy a usar una sigla, discúlpenme, pero son los primeros viejos teléfonos esos grandes. Esos teléfonos emitían siempre. O sea, cuando uno hablaba, emitían. Y cada tanto se llamaban a la celda para saber dónde estaba. Después, imagínense ustedes que hicieron un estudio con esos teléfonos, ese dominio de la tecnología. Pero a los que les llevó, no sé, por ahí 5 o 6 años. Después vinieron los otros teléfonos, los GSM. Pero los GSM ya tenían una característica, y esta característica en el proyecto de RNI de la Facultad de Tecnología Informática yo la tengo medida, tengo vídeos hechos sobre esto. Lo van a poder ver, que la estación de radio, la radio base le dice al teléfono: escucho muy fuerte, podés bajar la potencia. Entonces el teléfono, en vez de emitir siempre a máxima potencia como emitían los otros, termina emitiendo a menor potencia, por lo tanto las baterías empezaron a durar más. ¿Recuerdan que antes cargábamos una batería y nos duraba 3 días? Entonces imagínense ustedes todo el estudio que se hizo con porque ya no está, y ahora tenemos esta nueva tecnología. ¿Y cuáles son las conclusiones? Y bueno, alguien me va a decir, sí, pero salimos de aquellas baterías y pasamos a esta batería porque pasó la guerra del Golfo y entonces tuvieron que usar baterías que tienen mejor desempeño. Sí, es cierto, también gastan menos energía. Y después de eso vinieron los teléfonos inteligentes. Habrán pasado más o menos otros 5 o 6 años, aparecieron los teléfonos inteligentes. Y entonces las personas al teléfono inteligente no solo lo usaban para llamar, sino que también lo usan para toda la cantidad de cosas que están haciendo, y debe haber varios, por lo que veo acá, que están conectados a través del teléfono inteligente. Claro. Estás persiguiendo un blanco móvil, ¿no? Sí. ¿Me siguen? Sí, claro. Tiene la que emitía el USB, el Bluetooth, el Wi-Fi, y una cantidad de horas de exposición mirando flujo de video. ¿Cómo estudiamos eso? Es otro escenario. Sí. Sin ningún lugar a dudas. Bueno, Hugo, si querés, mira, hay acá nos aporta un dato Carlos, que hay una serie casualmente en Netflix que se llama Llamando a Saúl, Call Saúl, que creo que es la secuela. Sí, no es la secuela de Breaking Bad, me parece. Dice que se muestra un caso que curiosamente dice puede ser una respuesta de reacción química luego que es estimulado un organismo a determinados campos electromagnéticos. Primero se establece una acción eléctrica y luego una respuesta química. Es un principio biofísico, ¿no? Nos aporta, así que interesante la situación. Bueno, nos hemos excedido un poquito. Yo por respeto al horario y a que quizás la gente tenga otros compromisos, si vos estás de acuerdo, podemos... Sí, está bien. Yo, si tienen preguntas, sigo, si no, adelante.
Exacto, y dejamos ahí ya el correo electrónico para que cualquier cosa te Para puedan que cualquier escribir. cosa pregunten. Bueno, les agradezco su tiempo, su paciencia, espero haber estado a la altura de sus expectativas y muy amables, ¿eh? Muy amables a todos. Yo te agradezco a vos siempre la deferencia que tenés cuando tenemos que dar una charla de estos temas, Hugo, así que, bueno, estuvo muy buena, te agradezco tu participación y a todos los presentes, y bueno, todas las semanas estamos organizando webinars, en general los viernes, ahora vienen algunos webinars de áreas que tienen más que ver con algoritmo y matemática, competencias, después viene una de biotecnología a cargo de Matías Buti, que está trabajando, estudiando, investigando todo lo que es parseo genético, tiene un proyecto muy interesante en la facultad, y vamos a seguir así hasta antes del CITI en septiembre, que este año lo vamos a organizar nuevamente, pero va a ser en forma virtual. Así que bueno, nuevamente agradecerles y nos estamos viendo en breve, en 7 días seguramente.